La Biblia está llena de promesas y yo alguna vez ya aquí he comentado que en cierta ocasión un pastor contó 3.573 promesas en la Biblia y de hecho escribió un libro. Y hay un texto que es muy bonito que está en 2 Corintios 1:20 que dice, y escuchar bien lo que dice, todas las promesas de Dios son en Él sí, en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir que todas las promesas son en Él amén? Quiere decir que se cumplen, que las promesas de Dios se cumplen. Dios no ha hecho miles de promesas que luego no se cumplen, porque si no se cumplen es preferible que tiremos la Biblia. Las promesas de Dios se cumplen todas. Puede que no todas las promesas se cumplan en una misma persona, pero todas se cumplen. Yo voy a hablar hoy de una promesa que está en la Biblia. Yo nunca he oído predicar de esta promesa, pero está ahí. He dicho, bueno, pues yo creo que tendríamos que fijarnos en esta promesa que dice, no caeréis jamás. Eso es una promesa que está en la Biblia. El asunto es si nos lo creemos, si es posible, si es para nosotros o fue para alguien en el pasado. Si alguien que va a morir nos diera las claves para no caer, ¿pondríamos atención? Pues el apóstol Pedro, que estaba a punto de morir, fue y de hecho quiso dejar escrito una advertencia a los creyentes. Él mismo que había caído les dijo, aquí os dejo una receta. De hecho, él cuando escribe la última carta, su segunda carta antes de morir, va a decir en 2 Pedro 1:4, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Fijaros bien, por medio de las promesas, si se cumplen en mí, yo soy participante de la naturaleza divina. Y ahora va la receta con 8 ingredientes. Y escuchar bien. 2 Pedro 1, versículo 5 va a decir, añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, luego paciencia, luego piedad, afecto fraternal y la última, amor. Receta de 8 ingredientes. Y justo después de dar la receta, en el versículo 10 dice, haciendo estas cosas no caeréis jamás. Está claro, lo dice ahí. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Yo en cierta ocasión leí en un libro titulado Deseado a todas las gentes, en la página 99, que decía, todas las promesas de la palabra de Dios son para nosotros. Pero luego en otro libro, concretamente en Ministerio de Curación, dice, si vivimos conforme a la palabra. No podemos apropiarnos de las promesas de Dios si no vivimos conforme a la voluntad de Dios. Es obvio, ¿no? De estos 8 ingredientes, yo solo voy a hablar de uno, porque se puede hacer un sermón de cada una de esas cosas. Solo voy a hablar de afecto fraternal. Es la séptima. Esta expresión bíblica en el lenguaje original, afecto fraternal, es lo mismo que amor fraternal, es intercambiable. Fijaros qué cosas más interesantes. Y la primera pregunta que voy a haceros es, cuando tú vienes al templo, ¿vienes con afecto fraternal o vienes enemistado con un hermano? ¿En qué condiciones llegamos al templo nosotros cuando nos reunimos con nuestros hermanos? ¿Vengo a ofrecer algo bueno a los demás o vengo a criticar a otras personas con las cuales me reúno? En una iglesia pequeñita puede que no ocurra tanto, pero en una iglesia grande generalmente hay grupos, este no se habla con este, los otros no se hablan con los otros. Recuerdo en una iglesia donde yo estuve unos años, había un grupo de una nación y otro grupo de otra nación diferente y entre ellos se llevaban a matar. Y esto no es afecto fraternal. Solo el Espíritu Santo puede poner en nosotros afecto fraternal porque está motivado por el amor. ¿Qué es afecto fraternal? Fui a mirar al diccionario griego para ver afecto fraternal. ¿Sabéis cuál es la palabra?
Filadelfia. Filadelfia quiere decir afecto fraternal, curiosamente. El cristiano verdadero practica Filadelfia con otros hermanos. El afecto fraternal es lo que diferencia la religiosidad de la espiritualidad. Si hay afecto fraternal, hay espiritualidad en la iglesia. Si no lo hay, en la iglesia hay combate entre los hermanos, es solo un acto religioso, no hay espiritualidad. La verdadera congregación cristiana tiene Filadelfia. Si no hay afecto fraternal, no hay iglesia de Dios. Da igual el número de personas que se junten y da igual la denominación a la que pertenezcan. ¿Dónde hay afecto fraternal? Hay afecto fraternal donde el pastor tiene afecto fraternal. Porque si un pastor solo tiene afecto para un grupito de amigos suyos, que son los que más le siguen el juego, pero no tiene ningún afecto fraternal con aquellas personas que no están de acuerdo con él, eso no es afecto fraternal, eso es discriminación. En una iglesia donde hay afecto fraternal, los miembros no buscan un cargo para destacarse por los demás. En esa iglesia, los miembros no dejan de hablarse unos con los otros, porque el afecto fraternal me tiene que llevar a estar siempre a bien con mis hermanos. En una iglesia con afecto fraternal no existe la exaltación propia. Nadie quiere ser el primero. No hay crítica destructiva, puede haber crítica constructiva, pero nunca destructiva. Hay respeto y hay comunión entre unos y otros. Esta palabra Filadelfia, que significa, como he dicho, afecto fraternal, cuando se le escribe a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3, que por cierto es la mejor iglesia de las 7, la iglesia de Filadelfia, curiosamente, donde no hay recriminaciones a esa iglesia, en Apocalipsis 3:8 se le dice, has guardado la palabra. Si queremos guardar la palabra de Dios, tenemos que ser Filadelfia. Si yo no soy Filadelfia ni tengo amor fraternal, yo no estoy guardando la palabra. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, dice Apocalipsis 3:8. Y hay otro versículo también, en Apocalipsis 3:10 se le dice a esta iglesia, has guardado la palabra, lo repite otra vez, de mi paciencia, y escuchar bien lo que se le dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10 está diciendo que viene una hora de la prueba para todo el mundo, para todas las naciones. Y dice que Dios va a guardar de la hora de la prueba a las personas que practiquen Filadelfia, que tengan afecto fraternal. No va a guardar a quienes no tengan afecto fraternal. ¿Cuál es el problema? Que Satanás no quiere que haya afecto fraternal en una iglesia. Y va a hacer cualquier cosa para destruir el afecto fraternal. Chismes, rumores, críticas, malos entendidos, va a hacer que saquemos nuestro genio para enfrentarnos unos a otros. Él es experto en dividir iglesias. No quiere que exista. ¿Y sabéis cuáles son los dos mayores engaños para que no haya afecto fraternal en la vida de un ser humano cristiano? Número 1, hay cristianos que se creen que quedándose en su casa, sin contacto con nadie, la cosa va a ir bien con ellos. Pero no se puede practicar afecto fraternal uno solo en casa. Para practicar Filadelfia, tenemos que congregarnos con otras personas que es parte del Evangelio. O sea, yo no estoy en el Evangelio si pienso que yo me quedo en una montaña, apartado, místicamente, esperando que Jesús vuelva. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es afecto fraternal. Y los que somos más reservados o más introvertidos, tenemos una tendencia a gustarnos o a que nos guste estar solos y estar apartados. El apóstol Pedro aquí está diciendo que si no quieres caer, que si quieres
soportar o resistir hasta el final, uno de los ingredientes que tiene que haber en mi vida cristiana es afecto fraternal, los unos con los otros. Este es un engaño que algunos cristianos creen que sí que es posible poder ser cristiano y vivir ellos solos su vida cristiana. Por eso la Biblia nos dice que el mismo apóstol Pablo, que vio a Jesús, necesitó de otra persona que le impusiera las manos para recibir el Espíritu. Él se podía haber quedado con el misticismo del encuentro con Jesús y convertirse en un místico, pero obviamente no fue así, ¿verdad? Nadie puede tener una vida espiritual solo. Por eso la Biblia habla de comunión unos con otros. Y si os fijáis, en el Pentecostés estaban unánimes antes de que descendiera el Espíritu Santo sobre ellos. No descendió el Espíritu Santo en el Pentecostés sobre una persona aislada en una montaña. Fueron un grupo de personas. Eso por un lado. Existen textos, obviamente, en la Biblia donde se habla de la comunión de los hermanos. En Hechos capítulo 2, 42, en 1 Juan también se menciona. Y curiosamente, el Pentecostés de Jerusalén fue uno, pero hubo más pequeños Pentecostés. Yo cuento 4 por lo menos: Jerusalén, Samaria, Cesarea y Éfeso. En esas 4 ciudades cae el Espíritu Santo sobre un grupo de personas. Y de hecho luego el propio apóstol Pablo, cuando está hablando a los efesios, les va a decir en Efesios 4, 19 y 21, les dice que cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, tenemos la experiencia cristiana, dice él, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, en grupo. Y termina diciendo, someteos unos a otros. Eso no se puede conseguir si uno vive solo en su casa. ¿Cómo yo me voy a someter a un hermano o a la iglesia o al grupo si yo vivo solo en mi casa? O sea, veis que el Evangelio es un Evangelio que, aunque es personalizado, porque Dios nos salva de forma individual, se practica también en grupo, porque el grupo nos fortalece espiritualmente. Y podemos practicar lo que estamos hablando, ¿no? El afecto fraternal. ¿Cuál es el segundo engaño, mucho más peligroso que el primero? Este segundo engaño es más sutil. Y es el engaño de creernos que porque yo estoy en un gran templo con muchas personas, estoy en el lugar adecuado. Y eso es más espiritual que si yo me congrego con pocas personas. Da igual si hay afecto fraternal. Lo importante es que seamos mucha gente y nos reunamos en un templo muy grande. Nos creemos que eso es más espiritual, aunque no haya afecto fraternal, aunque haya divisiones, aunque haya críticas entre unos y otros. Aunque el ambiente sea de lo peor, el autoengaño es creerse que estamos en el lugar adecuado, aunque no exista el afecto fraternal. Y hablo con seguridad porque yo lo he vivido. Yo he sido miembro de una iglesia donde había mucha gente, muchas actividades. Era el lugar donde la gente quería ir. Era el lugar más popular de la comarca. Siempre grandes actividades, pero sin afecto fraternal. Podemos falsificar una iglesia con actividades, pero con el tiempo, si en una iglesia no hay afecto fraternal, tarde o temprano se convierte en un infierno. Es cuestión de tiempo, por muy bonitas que sean las actividades. ¿Cuál ha sido la mayor manifestación espiritual de la historia? Os pregunto. Pero claro, aquí siempre estamos pensando en el templo, como los apóstoles también. Maestro, ¿te has fijado el templo? Esto es grandioso. Y Jesús les dice, no va a quedar ni una piedra sobre la otra. Estaban obsesionados con el templo. Y Jesús lo que les quería hacer entender es, quitaros el templo de la cabeza, porque aquí lo que vale es el Espíritu Santo manifestándose a través del amor, del afecto fraternal y de todo el fruto del Espíritu, obviamente. Tuvo que llevarles del templo, donde todos querían ir, donde no había afecto fraternal, por cierto,
Porque Jesús en un momento va a decir, vuestra casa os es dejada vacía del Espíritu Santo, y ahora tuvo que llevar, por lo menos consiguió que 120 fueran al aposento alto, con amor fraternal, esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Pero la inmensa mayoría del pueblo se quedó en la estructura del templo, sin afecto fraternal, sin la presencia de Jesús, sin la presencia de Dios, sin la presencia del Espíritu Santo. Esto es lo que está ocurriendo hoy exactamente igual. Vosotros conocéis la historia. ¿Qué ocurrió con aquel templo que los apóstoles admiraban tanto unos años después? Fue destruido. El templo fue destruido, pero los que estaban en el aposento alto, aquellos 120, Dios los inspiró de tal forma que lanzaron o iniciaron una iglesia primitiva que hasta el día de hoy ha crecido. En un lugar no había afecto fraternal y en el otro sí que había afecto fraternal. ¿Cuál es el modelo que debiéramos de seguir nosotros? ¿El templo? ¿La estructura? ¿El edificio? ¿Actividades muy bonitas? ¿Todos bien vestidos, pero sin amor fraternal? ¿O buscar un lugar donde se cree el ambiente necesario, donde haya amor fraternal y donde reproduzcamos el modelo de la iglesia primitiva? Y como os iba a decir antes, si queremos repasar la historia de la Biblia y encontrar cuál es el lugar donde encontramos la mayor manifestación de Dios en toda la palabra de Dios, y yo os diría, no fue en un templo. A pesar de que cuando se inauguró el templo de Salomón hubo una manifestación de Dios. Para mí, la mayor manifestación de todo lo que encontramos en la palabra de Dios, la mayor gloria, se manifestó en la transfiguración de Jesús. 4 personas en una montaña. Y ese es un tema aparte, fascinante. Será la siguiente predicación. La transfiguración, 4 personas en una montaña. Pero hoy las iglesias llenas de gente sin afecto fraternal. La pregunta que os hago, ¿crees tú en todas las promesas de Dios? ¿Crees que puedes ser, como decía 2 Pedro 1:4, participante de la naturaleza divina? Otra pregunta más, ¿crees que el afecto fraternal es para ti? ¿O eso es para otros? ¿O era solo para la gente de la Biblia? ¿Es para nosotros? ¿Sí? Vamos a ver si es para nosotros. Porque si creemos de verdad eso, no tenemos que conformarnos con una congregación donde no hay afecto fraternal. Lo que estoy diciendo es que yo, el primero, tengo que hacer todo lo posible para generar afecto fraternal hacia mis hermanos. No puedo venir yo a la iglesia, esperar afecto fraternal en uno, en aquel, en el otro y en el otro, y entonces yo, si yo no encuentro afecto fraternal aquí, me voy. Yo soy el primero que tengo que pedirle a Dios a través de su Espíritu que me dé el amor y el afecto fraternal para que cuando yo venga aquí pueda ser un motivo de alegría para los demás, y así todos. Haz todo lo que esté en tu mano para que eso se propague. Y si después de haberlo intentado durante mucho tiempo no existe eso, no te conformes, obviamente, ¿no? Por eso mencionaba antes a Jesús cuando decía, vuestra casa os es dejada vacía. Si uno está años y años y años en una iglesia trabajando, y la casa está vacía, tiene que buscar un lugar donde se genere ese afecto fraternal. ¿Dónde te encontrará a ti Jesús cuando vuelva? Es la pregunta que te hago ahora. ¿Te encontrará Jesús en un templo muy bonito sin afecto fraternal? ¿O te encontrará en un grupo de personas donde exista aquel amor que tuvieron los discípulos antes del Pentecostés? ¿Dónde nos va a encontrar a cada uno? La idea es que el afecto que hubo en la iglesia primitiva sí o sí va a repetirse otra vez. Pero en realidad va a repetirse en una escala mayor. Y la pregunta es, ¿quieres formar tú parte de ese pequeño remanente que va a estar manifestando el carácter de Dios y que va a estar viviendo ese amor y afecto fraternal del que estamos hablando?
¿Quieres tú realmente ser parte de ese grupo? Bueno, pues entonces tienes que creer que por medio del poder del Espíritu Santo se cumplirá en ti algún día la promesa: no caerás jamás. Que eso ocurra igual que ocurrió con Enoc, que llegado un momento Dios se lo llevó. Cuando Jesús vuelva otra vez a la tierra, de forma similar, estemos preparados para que Él pueda llevarnos con Él. Que Dios os bendiga y que esto sea una realidad en cada uno de vosotros. Amén.